place darles la más cordial bienvenida al segundo webinar titulado Protección de la privacidad en la era de la inteligencia artificial generativa, el cual forma parte de una serie de 4 que estamos desarrollando desde el Departamento de Estudios Legales de FUSADES, junto con el Centro de Economía y Gobernanza Digital de CIPE, enfocados en promover el uso legal, seguro y ético de la inteligencia artificial. Quisiera empezar dando mis agradecimientos en nombre de FUSADES a todo el equipo de CIPE, a Thomas Mandel, que estará acá con nosotros en este foro, y también quiero agradecer a nuestra ponente, Paola Galvez, de Idiona Lab, que nos estará dando una charla muy interesante sobre esta temática, y también agradezco a todo el equipo del Departamento de Estudios Legales de FUSADES por la organización. Quisiera empezar señalando que vivimos una era de avances tecnológicos sin precedentes, donde la inteligencia artificial generativa está transformando nuestras vidas de formas extraordinarias. Sin embargo, este progreso nos plantea una pregunta fundamental. ¿Cómo protegemos nuestra privacidad en un mundo donde los datos son el nuevo oro? La UNESCO ha establecido la privacidad como un derecho fundamental para la dignidad humana, que debe respetarse en todo el ciclo de vida de los sistemas de inteligencia artificial, lo cual es congruente con nuestra Constitución y nuestro ordenamiento legal. Es crucial entender que la protección de datos personales no es un obstáculo para el progreso, sino un requisito indispensable para un futuro tecnológico justo. Los sistemas de inteligencia artificial no son entes abstractos, sino sistemas creados y controlados por personas. Por tanto, la responsabilidad de su uso ético recae en nosotros. Necesitamos desarrollar y utilizar estas tecnologías de manera que protejan la información personal. Tenemos que manejarlos de forma ética y responsable, mientras creamos conciencia sobre la importancia de nuestros datos. Es por ello que hemos organizado y nos entusiasma mucho tener este segundo webinar sobre la protección de la privacidad en la era de la inteligencia artificial generativa. Contaremos con dos destacadas ponencias. La primera a cargo de Paola Galvez Calirgos, consultora de regulación digital y directora de Idiona Lab, quien nos brindará una perspectiva internacional. Y la segunda parte será presentada por Joaquín Rodríguez, investigador senior del Departamento de Estudios Legales de FUSADES, quien se ha especializado en el derecho de nuevas tecnologías, quien él abordará la perspectiva nacional y las oportunidades existentes frente a los actuales vacíos legales. Sin más que este preámbulo, cedo la palabra a Thomas Mandel, gerente senior de programas de CIPE América Latina y el Caribe. Gracias y bienvenidos nuevamente a todos. Muchísimas gracias, Javier, y a través de ti te doy de vuelta las gracias a FUSADES y a todo el equipo que ha venido trabajando en esta serie de webinars tan importantes para no solo la región América Latina, sino para el mundo entero, sobre todo en temas tan importantes que tienen que ver con las instituciones democráticas. Desde CIPE venimos trabajando desde hace más de 40 años, justamente en la intersección de libertades políticas y económicas, en apoyo a democracias que prosperan. En CIPE vemos al sector privado como una fuente y agente de cambios, dos partes de una misma moneda. Una fuente de cambios que tiene que ver con la creación de empleo, con la innovación, con trabajo en áreas de vanguardia como es la inteligencia artificial, pero también lo vemos como un agente de cambios que necesita participar activamente en los diálogos público-privados, en los esfuerzos de reformas y en contextos como el actual, donde hay temas nuevos que tienen el potencial de crear grandes cambios que van a afectar directamente no solo al sector privado, pero también como el sector privado afronta esos cambios y, en definitiva, a la capacidad de los ciudadanos de disfrutar de libertades políticas y económicas dentro de la democracia. Desde CIPE venimos trabajando ya desde hace unos años en varios de estos temas. Yo fui el líder de un programa sobre el futuro del trabajo que empezó inmediatamente después que terminó la pandemia. Pero como bien tú me lo mencionabas, CIPE creó el año pasado
el Centro para la Economía Digital y la Gobernanza, que dirige mi colega Luisa Tomar. Y el centro justamente tiene el rol de discutir, de entender y de traer al sector privado justamente al centro de discusiones que tienen que ver con temas de economía digital, del cual obviamente la inteligencia artificial es un problema o un desafío importantísimo. La economía digital tiene su lado privado, obviamente, pero también es importante la gobernanza de lo público, y esto vuelve al trabajo de CIPE, justamente que está en esa intersección de lo económico y lo privado. La inteligencia artificial es un ejemplo clarísimo de esto, de lo público, lo privado, la política, la economía, y por eso es que este webinar y esta serie de webinars son tan importantes y reflejan el trabajo tanto de CIPE como de las personas y las organizaciones que trabajan con nosotros como FUSADES. La privacidad en la esfera digital requiere necesariamente un diálogo público-privado. No hay otra forma de que estos temas tengan un impacto positivo y que refuercen las democracias si no existe este diálogo. Pero también requiere el aprendizaje de buenas prácticas internacionales, y por eso es que estamos aquí no solo con FUSAID, pero también con Paola Gálvez Calirgos, que es una experta internacional y que nos va a hablar un poco de estas prácticas internacionales. Así que, sin más, es un placer para mí presentarles a Paola, perdón, que es la directora de Idion Lab, y es una experta en temas de ciberseguridad, en privacidad, datos abiertos, inteligencia artificial ética, que nos va a compartir su experiencia de hoy y ser participante de este diálogo que esperamos sea muy bueno en el día de hoy. Así que muchas gracias, Paola, te doy la palabra. Buenos días, muy buenos días con todos. Muchas gracias, Tomás. Confirmando que se escuche bien. Bueno, en primer lugar, permítame saludar a todos los presentes y agradecer a FUSADES y a CIPE por la invitación. Estas palabras de bienvenida creo que han situado el contexto perfecto para entrar en la temática. Y no puede caer mejor en tiempo de discusión a nivel global con las agendas que se vienen discutiendo. Hoy es el Día de las Naciones Unidas, y ahora voy a hablar un poco del Global Digital Compact. Em, pero lo que ha mencionado tanto Javier como Tomás nos hacen reflexionar y por qué es tan relevante que todos los actores, siendo un actor muy relevante el sector privado, puedan estar involucrados en la gobernanza de la inteligencia artificial y poder aprovechar al máximo sus beneficios, pero considerando también cuáles son estos desafíos que conllevan, ¿no? Permítame, antes de iniciar con mi presentación, brevemente les voy a contar acerca de mí para que puedan conocer quién está hoy en día frente a ustedes, dándoles una ponencia. Yo soy abogada peruana con maestría en políticas públicas por la Universidad de Oxford, y desde que estoy en las aulas de Derecho respiro tecnología. Yo empecé en el 2013 en Microsoft y pude conocer desde sus inicios cómo estaban empleando inteligencia artificial en proyectos en Latinoamérica. Y además de trabajar con computación en la nube, y de hecho fueron esos años, en el 2013, cuando en el Perú se discutía el reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales, siendo el tema de hoy, trayendo la convergencia de privacidad e inteligencia artificial, tan importante porque la inteligencia artificial no existiría sin los datos. Me gusta decir que los datos es el oxígeno de la inteligencia artificial, y me alegra pues haber iniciado mi carrera en la discusión y en la generación desde el sector privado, le decimos advocacia, ¿no? Incidencia, para que tengamos una norma que pueda encontrar el balance entre la innovación y también los derechos humanos, ¿no? Luego trabajo en una firma consultora con las otras empresas de tecnología, como Outside Counsel de Amazon Web Services, Meta, Uber, Airbnb, después con Google, y eso me permite tener una idea de cómo las empresas de tecnología, las principales Big Tech, abordan el tema de política pública. Y pues luego trabajo en el gobierno como asesora principal de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, donde llevamos a cabo la publicación de la Ley de Ciberseguridad, su reglamento. Creamos el Sistema Nacional de Transformación Digital en el Perú, un sistema funcional del Poder Ejecutivo para justamente crear institucionalidad, que es tan importante para que haya una gobernanza
en temas digitales. Y luego hice una pausa en mi carrera para ir a Oxford y ahora soy consultora independiente, trabajo para la OCDE, para la UNESCO. En unos minutos les contaré qué proyecto de UNESCO me ha traído al Perú, que es una de las normas y convenios, digamos, internacionales que espero puedan conocer esta mañana. Y en marzo yo fundé Idonia Lab, que es sociedad civil buscando generar incidencia en el desarrollo de políticas públicas digitales y principalmente también cerrar la brecha de género digital. Sin más, entonces voy a compartir mi pantalla y en menos de un minuto deberían estar viéndola. Ustedes, yo ya lo veo también. Entonces empecemos con todo y me gustaría recordar, estaré encantada de absolver sus consultas. Por favor, usen el chat para que luego las pueda abordar. Y a Joaquín y el equipo de CIPE, si en algún momento no pasa alguna diapositiva o mi micrófono no se escucha bien, interrúmpanme por favor para arreglarlo. Entonces, ¿cuáles son los marcos internacionales de inteligencia artificial que tenemos vigentes a la fecha y que corresponde conocerlos? Solo como una mirada, digamos, bajo concepto. Estos son los principales y que voy a empezar, por supuesto, con la recomendación del Consejo sobre Inteligencia Artificial de la OCDE, ya que fueron los primeros y varios países, incluso no miembros de la OCDE, se adhieren. Estos principios fueron actualizados este año junto con la denominación de inteligencia artificial y, como sabemos, la OCDE tiene bastante influencia en la definición que establece la OCDE sobre sistemas de inteligencia artificial, fue tomada para la ley o el reglamento de inteligencia artificial de la Unión Europea, el EU AI Act, que se aprobó también este año, con lo cual se podría decir que desde la OCDE y esta recomendación y principios están trabajándose en los estándares a nivel global y no me sorprendería que muchos de nuestros países en Latinoamérica lo adopten también. Brasil, por ejemplo, ya tiene un proyecto de ley bastante comprensivo sobre inteligencia artificial. En Colombia están trabajando algunos, mismo en Perú y en otros países de la región. Entonces, bueno, que tengamos mapeado que la OCDE está trabajando en esto. Del mismo modo, y aquí voy a hacer un énfasis en los principios del G7 y proceso de Hiroshima y los principios de IA del G20, porque en estos espacios hablamos de cooperación internacional, justamente para aprobar estándares, no alejarnos tanto de lo que se está pidiendo en cuanto a el uso y desarrollo de inteligencia artificial en los países, pero a su vez regionalizarlo, ¿no? Los principios del G7 trabajan muy de la mano de lo que son de la OCDE y el G20 este año siendo presidido por Brasil, perdón, con la cual indica que el G20 va a trabajar de manera conjunta con los distintos sectores para que la inteligencia artificial pueda desarrollarse bajo principios como lo son la confianza, la transparencia y accountability, ¿no? Responsabilidad por parte de las el Pacto Digital Global, o GDC, por sus siglas en inglés, se aprueba en septiembre, a fines de septiembre, en el marco, en el auspicio del Summit of the Future, o Conferencia por el Futuro, que tiene un capítulo sobre inteligencia artificial y busca justamente que todos los países que estén iniciando su gobernanza en la regulación de IA puedan basarse en principios de confiabilidad, como decíamos yo, respetando la protección de datos personales, transparencia, y que sean sistemas algorítmicos justos. Continúo con la Convención Marco sobre Inteligencia Artificial, Derechos Humanos y Estado de Derecho del Consejo de Europa, que se aprueba este año y desde septiembre 5 ya está abierto para que cualquier país, incluso no miembro del Consejo de Europa, pueda adherirse. Países como Argentina, Perú, participaron en la negociación del mismo y este es un tratado muy importante porque es el primero en el mundo al establecer un tratado que habla de los principios bajo los cuales un sistema de inteligencia artificial debe desarrollarse, pero busca balancearlo con innovación.
Por eso es que, por ejemplo, los países que se adhieran tienen la libertad de elegir cómo se va a implementar con relación al sector privado. Entonces, una conversación interesante que de repente los gremios empresariales quieran tener con los gobiernos previo a la adhesión a esta convención marco para que pues, se establezcan las reglas que aplicarían al sector privado. De otro lado, a su derecha de la pantalla está la recomendación de la UNESCO sobre la ética de la IA, y esta es la primera recomendación que se aprueba y además es adoptada por los 193 Estados miembros de la UNESCO, que guía cómo se deben desarrollar los sistemas de inteligencia artificial de manera ética. Además tiene capítulos relevantes que no se han visto en otros instrumentos como son medio ambiente y sostenibilidad, género, I+D, entre otros. En estos momentos, yo estoy en el Perú liderando la implementación de la RAM. Deben haber escuchado este instrumento que ahorita se está desarrollando en 14 países de Latinoamérica y en 60 países en el mundo. Es una herramienta práctica que ayuda a los gobiernos a tener una fotografía del estadio de preparación del ecosistema de inteligencia artificial para aplicar la recomendación, ¿no? Pasar del documento, de la declaración, a la acción. Y eso es lo que yo estoy haciendo ahora en el Perú y que sería interesante que también El Salvador pueda mirarlo cuando busque empezar una legislación sobre ella si lo tuvieran en agenda. Finalmente, los dos, lo diré muy brevemente, la resolución de la Asamblea General de la ONU, que se aprueba en marzo, primera también de su estilo, no es vinculante, pero lo que busca es que la inteligencia artificial se pueda utilizar en pro del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles en 2030 y que los países desarrollados puedan ayudar a los países en desarrollo a beneficiarse de la inteligencia artificial. Y la declaración de Bletchley tiene un enfoque bastante en seguridad. Así que eso es un poco más acotado, no necesariamente IA ética, pero el marco de la seguridad. Ahora sí, ¿qué es lo que está pasando más aterrizado en Latinoamérica? Enfrentamos desafíos en investigación, desarrollo y adopción de acuerdo al Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial, cuya segunda edición fue publicada a fines de septiembre, y esto fue lo que nos demuestra, ¿no? Enfrentamos estos desafíos. ¿Y qué palabra clave quiero yo? Me gustaría que si la primera idea que se pueden llevar esta mañana de esta ponencia es confianza. Confianza como un componente esencial para una adopción exitosa de la inteligencia artificial en cualquier organización. Pensemos en su organización. Si están pensando adoptarla o si ya lo están haciendo, reflexionemos en cuanto a qué tan desarrollada está la confianza con sus usuarios y luego hacer un análisis de la adopción de la misma. ¿Por qué es importante considerar los aspectos éticos responsables de la inteligencia artificial? Definitivamente, esto es una necesidad fundamental para que la tecnología, que tiene un inmenso potencial, pueda beneficiar a la humanidad en su totalidad y lo hagamos de forma que no hayan efectos contrarios o adversos que no queremos, que no sean esperados. Y aquí vamos a entrar, déjenme avanzar, estoy yendo hacia atrás, ¿cierto? Ahora sí. ¿Qué puede pasar entonces? Y aquí entramos ya al tema de la sesión, violación de la privacidad. Como les decía, los datos son el oxígeno de cualquier sistema de inteligencia artificial. En cuanto a la IA generativa, que genera resultados tanto como en voz, en imagen, en video, ya lo hemos visto, o en texto, frente a un prompt, como es la palabra en inglés, o a una solicitud que se le haga al sistema de inteligencia artificial, necesita datos, pero el lado, digamos, negativo de esto es que cuando hay una recopilación y análisis masiva de estos datos sin el consentimiento adecuado de los titulares de los datos, cada uno de nosotros, esto puede conllevar a invasiones significativas de la privacidad y protección de datos personales. Hoy en día el estándar, digamos, global de regulación en privacidad, cualquier ley de protección de datos personales en sistemas democráticos, debo decirlo, cuenta con el principio de consentimiento y crea la obligación en los responsables del tratamiento, quienes están llevando a cabo el procesamiento de la data, que tenga que solicitar el consentimiento antes de su uso.
y además de contar con un deber de información, informar cómo se están usando los datos. Entonces, yo hice un ejercicio comparando políticas de privacidad de dos sistemas de inteligencia artificial generativa que probablemente ustedes conozcan, ChatGPT, desarrollado por la empresa OpenAI, y Claude, desarrollado por la empresa Anthropic. Yo me pregunto si los panelistas tienen acceso a levantar la mano. Si pudieran levantar la mano los que conocen estos dos sistemas para darnos una idea de... Solo 3 personas. Ok. Bien. Entonces conocemos estos sistemas. Permítame entonces continuar. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una comparación muy rápida para que ustedes tengan una idea de cómo sus datos están siendo usados, ¿no? La primera pregunta que me hice es hacer esta comparación. ¿Entrenan los modelos con la información proporcionada por los usuarios por defecto? ¿Qué quiere decir? Si de manera automática, cuando ustedes, usuarios de estos dos sistemas, ingresan información en el chat o por audio, solicitándole algo a este sistema de IA generativa, están entonces con estos datos las empresas entrenando sus modelos, y cuando digo modelos me refiero a los sistemas de IA. La respuesta es sí para ChatGPT y la respuesta es no para Claude. Cuando termine mi presentación por el chat les voy a enviar los enlaces que han sido mis fuentes para esta comparación para que ustedes lo puedan leer. Desafortunadamente son documentos que las empresas las han puesto en inglés, pero son totalmente accesibles. En el caso de ChatGPT, ustedes pueden desactivarlo y les voy a enseñar cómo hacerlo, pero lo interesante aquí es que OpenAI no ha sido muy proactivo al informarnos que lo pueden desactivar. E incluso me gustaría preguntarles para reflexión, no voy a pedir que levanten la mano, pero ¿cuántos de ustedes han leído la política de privacidad antes de usar estos sistemas, ¿no? De repente muchos no sabían que sus datos están siendo usados para entrenar a ChatGPT. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Por cuánto tiempo almacenan los datos ingresados por los usuarios? En el caso de ChatGPT, no lo sabemos porque la política de privacidad no lo especifica. En el caso de Claude, de informar, ellos informan que Anthropic elimina automáticamente los datos después de 30 días. Quisiera compartir que, y a ellos lo indican en su política de privacidad, que si tienen un contrato empresarial, esto puede variar según las políticas de las empresas. ¿Qué tercera pregunta utilicé para comparar? ¿Qué datos pueden eliminar los usuarios? Y en cuanto a protección de datos personales, lo más importante, siempre recalco, en sistemas democráticos, es que las personas tienen el derecho de realizar infinitas acciones como acceso, rectificación, revocación, eliminación de sus datos. Por eso yo decía, bueno, como usuarios, de repente, en algún momento hemos permitido que lo tengan, pero tenemos todo el derecho de pedir que se eliminen. ¿Lo podemos hacer? En el caso de ChatGPT, los usuarios pueden eliminar información personal de chats seleccionados. Y ahora les voy a indicar cómo hacerlo también. Mientras que en el caso de Claude, ustedes pueden eliminar los chats completos de los servidores de Anthropic, la empresa que desarrolla Claude. Última pregunta. ¿Pueden las personas impedir que entrenen con datos de sitios web? Y aquí hago un paréntesis muy cortito. Ustedes deben saber, los sistemas de inteligencia artificial, cómo se entrenan, cómo mejoran cada vez utilizando datos de diversas fuentes, de sitios web, porque están abiertos al público y van a sacar la data, o también de datasets, sets de datos que ellos licencian a otras empresas. Y de hecho, existen modalidades para que uno diga, de mi página web no quiero que utilices datos. Pensemos, entonces le voy a poner un ejemplo concreto. Idónea Lab, mi organización, tiene un sitio web y yo podría decidir que OpenAI y Anthropic no entrenen sus sistemas con los datos alojados en mi página web. Eso se puede hacer y Anthropic explica cómo bloquear a sus rastreadores en la política de privacidad, mientras que OpenAI no lo especifica en su política de privacidad. Les propongo que nos pongamos manos a la obra y les voy a explicar cómo desactivar esto de OpenAI.
si entramos a ChatGPT, que ya lo tengo abierto y espero que lo puedan ver, de repente me pueden confirmar que están viendo la pantalla de ChatGPT por el chat o Lo vemos. perfecto, muchísimas gracias. Entonces, ustedes tienen en la pantalla al lado superior derecho las iniciales, probablemente porque siempre tienen que tener una cuenta para tener ChatGPT. Y este es también un tema que yo no estoy de acuerdo, que como sistema, como plataforma, yo puedo hablar en español con la plataforma, pero todavía tiene que estar en inglés. Entonces van a encontrarse con la palabra settings, que es configuración, dan clic ahí, van a ir hasta data controls, controlar la información, la data, y aquí en la primera opción dice improve the model for everyone. Bastante interesante cómo ChatGPT usa esta narrativa, ¿no? Que esto traducido significa mejorar el modelo para todos. Claro, con mis datos está mejorando el modelo para todos. Ustedes tienen el derecho de decidir si desean o no. Yo lo tengo apagado, pero para efectos de esta sesión lo activé para poder mostrarles que siempre lo van a encontrar on. Ustedes dan clic ahí y aquí lo pueden desactivar. Claro, acá ya ven la explicación, ¿no? Permitir que el contenido sea usado para entender nuestros modelos, lo cual hace mejor ChatGPT para ti y para todos quienes lo usen. Y aquí tienen un enlace para que lo puedan leer. Esa es justamente la política de privacidad que yo usé para hacer esta comparación para el día de hoy. Le dan clic en Done y ya está apagado. Les conté también que ustedes pueden hacer una solicitud para eliminar sus datos. Por eso está el portal de OpenAI Privacy Request y luego les puedo compartir el enlace también por el chat. Es tal cual lo están viendo en la pantalla. En el recuadro negro dice Make a Privacy Request. Eso es lo que ustedes tienen que dar clic si desean que se eliminen los datos. Desafortunadamente en el caso de OpenAI es de chats en particulares. Y cuando decimos chats, son las consultas que ustedes le hacen, ¿no? Pedidos a ChatGPT. Así es como se inicia entonces. Vuelvo a mi presentación. Perfecto, continúo. Solamente ya para terminar, voy a ir más rapidito porque ya hablamos del tema de privacidad, pero hay otros desafíos que debemos considerar con la inteligencia artificial. Y hablamos de discriminación y sesgos, porque se pueden perpetuar y amplificar los sesgos que ya existen en una sociedad si la data que se utiliza para entrenarlos no es diversa e inclusiva. Desinformación, claro que sí. Si no tenemos data actualizada de calidad, desafortunadamente, los sistemas de IA pueden propagar desinformación, generar alucinaciones y contenido falso. Es importante que nosotros como usuarios, tanto sus empresas como usuarios personales de sistemas de IA generativa o IA en general, seamos conscientes de que pueden cometer errores, que lo que dice un sistema de IA generativa no lo tomemos como algo 100% cierto y solamente hacer copiar, pegar, sino hacer una revisión. Los sistemas de IA han llegado a nuestra sociedad para ayudarnos a ser más productivos, más eficientes con el tiempo, pero no para reemplazarnos. Entonces no podemos tomar como veraz la información. Siguiente, puede haber infracción a sistemas de propiedad intelectual, por supuesto, facilitan infracciones. Este es un tema que a mí me parece importante porque es la primera multa que yo he visto hasta ahora, y si han visto otra, por favor, háganmelo saber, de 250 millones en Francia por infringir, y en este caso es por infringir un acuerdo, pero esto viene de mucho tiempo atrás, donde la autoridad francesa le pide a Google, que en su momento estaba entrenando a BART, pero ahora se llama Gemini, el sistema de IA generativa que ellos tienen, que lo estaba haciendo con data que es y tiene propiedad intelectual, ¿no? Propietaria. Entonces tenían que negociar con los sistemas de noticias en ese momento. No lo hizo, no negociaron y por eso reciben esta multa tan grande hasta el momento, pero ya hay una multa que indica que por sistemas de IA han tenido infracciones de propiedad intelectual. Falta de transparencia, cuando tenemos sistemas de IA opacos y difíciles de entender, genera desconfianza entre los usuarios. Y por eso, la solución que yo les propongo y es segunda idea que me gustaría que se lleven es la gobernanza de la inteligencia artificial.
un conjunto de prácticas. En cada organización se hace de forma distinta, pueden tener una política, pueden tener un código de conducta y de uso de IA en la organización. La verdad que si no tenemos normas, y entiendo que en El Salvador todavía no lo hay, podemos ser proactivos y contar con algo de manera interna, de modo que el sistema de IA va a permanecer bajo control, seguro, confiable y respetar derechos humanos. Según McKinsey, las empresas tienen éxito cuando implementan estructuras integrales de gobernanza de IA, y es mayor el éxito porque la confianza se traslada tanto a los usuarios quienes trabajan en su organización como con sus clientes. ¿Cómo implementar una gobernanza ética entonces? Muy cortito, no me mates, Joaquín. Irnos un paso atrás y pensar qué tareas en tu organización podrían ser soportadas o reemplazadas por sistemas de IA. Los invito a analizarlo críticamente, evaluar ese valor añadido que el proyecto le va a dar a tus sistemas actuales de inteligencia artificial, evaluar qué datos tienes en tu organización que sean relevantes, de calidad, suficientes, diversos, y esta idea que les decía, ¿no? Que la inteligencia artificial debe potenciar y no reemplazar el talento humano. Invirtamos en la capacitación del equipo, porque es un proceso nuevo. Entonces, pensemos siempre desde una posición centrada en el ser humano. 5, evaluar minuciosamente el impacto que este proyecto de IA pueda tener en todas las partes interesadas. Tus clientes, tu personal, y que este proceso sea ético para minimizar el riesgo al máximo posible. Y como bonus, asegurarte que tus clientes tengan acceso a información clara. La transparencia genera confianza. Me dio mucho gusto escuchar a Javier al inicio cuando hablaba que no son obstáculos. Y coincido 100%, lo tenía en la presentación. La ética de la inteligencia artificial no es un obstáculo, sino, en mi opinión, un catalizador para la innovación responsable y para el éxito a largo plazo. Muchísimas gracias. Yo espero que en El Salvador puedan estar pensando ya en cómo beneficiarse de la inteligencia artificial, considerando los desafíos que conlleva y siempre poniendo al centro el ser humano. Muchas gracias. Adelante, Marjorie. Muchísimas gracias, Paola, por esa extraordinaria ponencia. Creo que su cierre ha sido espectacular. Saber que si usamos la inteligencia artificial de manera pues ética y sobre todo para poder tener confianza en su uso, el tema de la gobernanza, lo importante que es, creo que eso es fundamental. El mensaje que usted nos deja, que la inteligencia artificial no tiene que reemplazar al ser humano, sino que mejor buscar un enfoque donde el ser humano sea el centro, creo que es algo pues que nos queda a todos y ha sido un cierre espectacular. Y ya vamos a ver las preguntas que están entrando para la segunda parte de este webinar, Paola, para conversar luego de que escuchemos la ponencia de Joaquín. Y sin más, pues yo quisiera presentar a nuestro segundo expositor, Joaquín Rodríguez. Él es especialista en temas de derecho digital del Departamento de Estudios Legales de FUSADES. Joaquín ve, además de las áreas de inversión y comercio, ve temas de inteligencia artificial, también ciberseguridad, transformación digital, protección de datos, activos virtuales, entre otros, y también es profesor de la Universidad de la ESEN, que es la Escuela Superior de Economía y Negocios en temas de inteligencia artificial. Así que sin más, pues pasamos, Joaquín, a su ponencia y luego al conversatorio, ¿verdad?, que tenemos en los últimos momentos con preguntas de los asistentes. Adelante, Joaquín. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Paola. Muchas gracias, Marjorie, por su presentación también. Creo que estoy muy contento pues, por todos los temas que nos ha venido a plantear Paola, porque tenemos una conexión magnífica en los temas que queremos presentarles también nosotros desde la perspectiva salvadoreña. Y van a ver que coincidimos entonces en muchas cosas. Yo por eso iba, cada vez que escuchaba a Paola, sonreía con muchos de esos elementos porque vamos en esa misma sintonía sobre la inteligencia artificial generativa. Entonces, para dar inicio, me gustaría que nosotros pensáramos un poco cómo estamos percibiendo en realidad a la inteligencia artificial generativa. En la experiencia que hemos tenido desde el Departamento de Estudios Legales de FUSADES, que hemos logrado llevar capacitaciones de estos temas a jóvenes y a diferentes comunidades, logramos ver una percepción generalizada donde muchos todavía ven como algo distante e incluso de forma amenazadora a la inteligencia artificial, especialmente cuando lo vemos de la de tipo generativa, que es la que hemos estado conversando. Pareciera entonces como un tornado que está a lo lejos,
puede causar destrozos, pero todavía no está aquí. Sin embargo, conforme nosotros vamos estudiando más este tema, nos vamos dando cuenta que en realidad ya llevamos años así. Ese tornado ya está aquí y no es recientemente. Lo que pasa es que probablemente el término de inteligencia artificial ha resonado más en nuestras mentes desde que apareció el ChatGPT 3, que fue con el que muchos de nosotros tuvimos nuestros primeros acercamientos a este tipo de tecnologías. Pero las técnicas de Machine Learning y del Deep Learning ya tienen varios años entre nosotros. Y eso es algo por lo que quizás no nos hayamos dado cuenta en la situación en que ya nos encontramos. El tornado no es que venga, el tornado ya está aquí. Y como ven en esa imagen también generada con inteligencia artificial generativa, puede que ni siquiera nos hayamos dado cuenta de ello. Pero, ¿qué implicaciones puede traer entonces para nosotros el que estemos en un mundo lleno de sistemas de inteligencia artificial generativa? Ya, por ejemplo, Paola les presentaba algunos ejemplos y que no nos hayamos dado cuenta entonces de esto. Fíjense bien. Paola nos presentaba una perspectiva muy interesante donde ella decía, los datos son el oxígeno de la inteligencia artificial y coincidimos mucho porque a mí me gusta representarlo de esta manera. Imaginemos que la inteligencia artificial generativa entonces es este Pac-Man. El sistema o el modelo necesita alimentarse de tres grandes elementos para poder funcionar y tener vida. El primero es el poder de cómputo, es decir, qué tanta potencia tienen en sus máquinas para correrlo. Nosotros estamos acostumbrados a usar estos sistemas en la nube, pero no significa que no haya un poder de cómputo atrás, sino que lo tienen las compañías que son dueñas de estos sistemas de inteligencia artificial. E incluso muchos se atreven a decir que lo que realmente está frenando el potencial actualmente de la inteligencia artificial generativa es el hardware, el poder de cómputo que tenemos en nuestra época. El segundo elemento, pues, son grandes cantidades de energía eléctrica, que ya incluso estamos viendo la innovación, la cuantización de las computadoras que también buscan hacer más eficientes estos procesos con el tema de la inteligencia artificial. Y por último, lo que ya hemos estado hablando, que son precisamente los datos. Entonces, ¿cómo se ve esto? Pues básicamente así, como que la inteligencia artificial necesita ir devorando cada una de estas cosas para poderse mantener en funcionamiento y los datos vienen a ser como ese postre que le genera entonces más conocimiento cada uno de los días que van pasando. Entonces, independientemente del sistema de inteligencia artificial que estemos viendo y del modelo de entrenamiento, que ya sea, por ejemplo, desde un aprendizaje reforzado, un aprendizaje no supervisado o incluso uno supervisado, siempre vamos a observar por lo menos estos grandes puntos en el manejo de los datos. Y esta es básicamente la relación entre la inteligencia artificial y lo que llamamos en español, pues, la pronunciación del Big Data o Big Data, donde siempre observamos entonces procesos de recopilación de datos, almacenamiento y procesamiento de estos datos, que hay que prepararlos, que sería ya también el tercer punto. Y el cuarto punto es donde ya entra directamente el entrenamiento de la inteligencia artificial con estos datos, para luego ya hacer un análisis con los diferentes modelos de inteligencia artificial y la verificación de los resultados. Por eso es que hay tantos GPTs, y no me refiero a ChatGPT, sino que ChatGPT es la marca, pero el GPT es uno de los modelos de inteligencia artificial, donde vemos precisamente lo que sus iniciales significan, que es G de generativo, P de preentrenado y T de transformer, que es precisamente el lenguaje que utilizan de aprendizaje profundo para poder comprender esto. Entonces, en todos esos escenarios, vemos la necesidad de un entrenamiento con datos. La gran pregunta que nos puede surgir entonces, y que ya Paola muy bien nos explicaba también, es ¿de dónde salen muchísimos de esos datos? La respuesta es bien sencilla y es precisamente de nosotros, que yo creo que al principio nos puede causar un poco de sorpresa o incluso de miedo, pero es una realidad. Ahora la pregunta sería, ¿y cómo pueden obtener datos de nosotros? Una forma muy clara
en la que se puede presentar esto es que muchas veces cuando tenemos un producto gratuito es porque el producto en realidad somos nosotros. ¿Cómo así? Con el simple hecho de que ustedes manejen su celular y que probablemente muchos tenemos la costumbre de simplemente instalar aplicaciones, utilizar diferentes programas y nunca nos detenemos a leer a conciencia las políticas de privacidad. Con eso, nosotros le estamos dando entonces la pauta a alimentar a la inteligencia artificial con todos nuestros datos personales. Pero ¿cómo así? ¿Qué tanto le podemos estar dando nosotros? Pues fíjense que los datos personales son mucho más de lo que nosotros nos imaginamos, porque vienen a ser, según la Unión Europea, cualquier elemento que permita la identificación de una persona determinada. Y de esto va desde cosas tan lógicas como nuestro nombre, números de identificación, nuestra ubicación, nuestros números de teléfono, etcétera, pero también se incluyen otros factores muy específicos de nosotros, como elementos ya de nuestro estado físico, fisiológico, incluso temas como de nuestra identidad genética y psíquica, e incluso nuestras capacidades económicas, culturales y sociales. De manera que al final de cuentas, los datos personales pueden expresarse de 1001 formas, ya sea no solamente por escrito, sino también de manera numérica, de forma gráfica, a través de fotografías, de combinaciones incluso acústicas, cosas como la voz. El hecho de que usted mande un mensaje de voz a través de una red social, usted ya está dando sus datos personales muy únicos con la tonalidad de su voz y hoy en día es incluso muy fácil clonar su voz con un par de mensajes que mande, por ejemplo, por WhatsApp. Entonces, dentro de todos estos datos hay todavía elementos que son mucho más personalísimos, que son los que conocemos como datos personales sensibles. ¿Qué son? Pues básicamente aquellos que son muy íntimos de las personas y que en algunos contextos lo que podrían generar, es daños o incluso una discriminación a las personas si se hace un mal uso de ellos. Algunos ejemplos podrían ser muy diversos, como temas de nuestra salud personal, las creencias religiosas que podamos tener, nuestros datos biométricos, por ejemplo, el origen racial o étnico, documentos oficiales, cualquier información de niños y niñas. Algo tan simple como compartir una foto de nuestros hijos en una red social es algo de lo cual deberíamos de tener muchísima conciencia por el riesgo que esto puede implicar. De manera entonces que hay datos que deberíamos de ser nosotros todavía más celosos en poderlos compartir por la gran relevancia que estos tienen. Solo pónganse entonces ustedes a pensar, ¿qué afectación podría tener el que ustedes publiquen su estado de salud personal en cualquier red social? ¿Qué personas tienen acceso a eso? ¿Qué implicaciones le puede llegar a tener? ¿Puede llegar hasta perder su trabajo? ¿Puede perder incluso una entrevista laboral? ¿Puede llegar a tener problemas familiares? Piénsenlo, porque siempre hay mucho que podamos encontrar sobre estos escenarios. Por eso es que quiero que tengamos claro, y algo que estamos trabajando siempre desde el departamento es que cuando nosotros adquirimos conciencia de la importancia de los datos personales, nosotros somos quienes podemos decidir si la inteligencia artificial generativa nos afectará, si ese tornado que está en medio de nosotros nos va a lanzar, nos va a desfasar, nos va a sustituir, o si nos va a beneficiar, si vamos a tener la capacidad de tomarlo en nuestras manos y convertirlo en una herramienta para nosotros. ¿Cuáles podrían ser entonces unos ejemplos de las afectaciones que pueden ocurrir a nuestros datos personales y que probablemente han pasado desapercibidas y que nos colocan entonces en ese escenario? Voy a cambiar aquí un poco y quizás la tonalidad tan formal que hemos tenido para verlo con un poco más hasta de humor, porque a veces así se ven estas cosas y quiero que nos quede lo totalmente claro. Y veamos si ustedes se identifican con alguno de estos ejemplos. ¿Le han dado ustedes ya sus datos personales a algunos de los sistemas de inteligencia artificial generativa? Algo así, como esta película, si se recuerdan, en esta conversación sería algo como,
¿Lograste resumir tu currículum con inteligencia artificial generativa? La respuesta es sí. Me hace un resumen excelente de lo que yo ya he hecho y toda mi carrera. Pero la verdad es que nos hemos preguntado, ¿a qué costo? La verdad es que el costo es toda nuestra información que iba resumida en un currículum para que la inteligencia artificial, como ya Paola les mostró, si no hemos tomado las medidas, puede ya entonces utilizarla para su propio entrenamiento. Segundo escenario, ¿le han dado ustedes documentos confidenciales de la empresa a alguna de estos sistemas de inteligencia artificial generativa? Por ejemplo, ¿le han adjuntado ustedes algún archivo de una estrategia de negocios con la finalidad de pedirle de que les prepare una presentación en PowerPoint o les haga un punteo para ustedes prepararse entonces para presentarla? Revelaron toda la información comercial o incluso industrial con ese acto. Y otro tema muy importante, ¿con qué datasets pueden estarse entrenando los modelos de inteligencia artificial generativa? Y esto va también para la lógica de los desarrolladores que nos puedan estar acompañando hoy en este webinar. La pregunta podría hacerse, ¿quién te vendió esos datasets? ¿Qué parámetros cumplió? ¿Hay normativas éticas para proteger entonces la privacidad de las personas al construirse estos sets de datos? Y la respuesta a veces puede ser como, no, vea, lo bajé gratis de internet. ¿Qué estamos haciendo entonces con esto? Si no tomamos nosotros la debida precaución, nos exponemos a diversos riesgos, que en resumen pueden ser personales, técnicos o también de tipo organizacional. Como por ejemplo, al exponer nuestros datos personales así, podemos ser víctimas de deepfakes, es decir, de que logren colocar una inteligencia artificial generativa a nuestros rostros en situaciones que nunca hemos realizado e incluso suplantaciones de identidad. En elementos técnicos, hay escenarios en los que si no hay medidas de seguridad suficientes y como esta de la tecnología es tan cambiante, puede llegar a extraerse o reconstruirse los datos que estamos proporcionando si hay alguna filtración o falla. Y por supuesto, en los temas organizacionales pueden existir entonces revelaciones de secretos corporativos e industriales. Por eso, ¿qué podemos hacer entonces desde la perspectiva salvadoreña para protegernos y prepararnos para afrontar todos estos riesgos? Si nosotros buscamos tema de datos personales en nuestra Constitución de la República, ustedes lo que van a ver es precisamente esto, que no hay ningún resultado expreso. ¿Significa entonces de que nuestra Constitución nos ha fallado en proteger los datos personales de los salvadoreños? La respuesta claramente es no, porque la Constitución de la República tiene la riqueza de poder ser interpretada de manera extensiva en cuanto a la aplicación y comprensión de los derechos fundamentales. Y esto lo podemos ver entonces que si bien no hay una mención expresa de los datos personales, el artículo 2 de la Constitución salvadoreña sí reconoce el derecho a la intimidad personal, familiar y a la propia imagen y a nuestro honor, lo cual es secundado también por el artículo 24 de la Constitución, donde se reconoce que todas nuestras comunicaciones son inviolables y que por lo tanto se prohíbe la interferencia de las mismas. La intimidad y la privacidad son derechos fundamentales expresamente reconocidos en la Constitución salvadoreña. Y es por eso que ya contamos con jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional, donde entonces interpretan esto para derivar el derecho de la autodeterminación informativa, reconociéndolo entonces como un derecho fundamental que está entonces protegido por la Constitución, que es autónomo, no depende de otro derecho para su libre ejercicio y cuenta con la protección de medios constitucionales como el proceso de amparo. Y ahí les dejamos también a ustedes las referencias por si quieren también darle una revisión a lo que la sala ha dicho. Pero que en resumen, básicamente la sala de lo constitucional dice que en El Salvador se deben de seguir ciertos parámetros, tanto para la emisión de una ley de protección de datos personales, como también para la aplicación que nosotros podamos realizar desde nuestras propias actividades.
cómo dejar claras las normas de la finalidad por la cual recolectamos los datos, la pertinencia para la cual se recolectan, transparencia en cuanto al manejo y procesamiento de estos datos, la sujeción al fin para que los datos sean utilizados únicamente para lo cual se expresó previo a obtener el consentimiento del titular, a poder tener derecho al olvido o la temporalidad también de los datos, a la anomización o anonimización de los datos para que no podamos ser identificados y, por supuesto, la prohibición del procesamiento no autorizado tanto del mismo recolector de datos como de terceros. Y un elemento muy importante también es que la sala, esto es diferente a los parámetros que podemos ver, por ejemplo, de la Unión Europea, donde los datos personales se reconocen, perdón, únicamente a las personas naturales. La sala incluso en El Salvador dice que debido a nuestro ordenamiento jurídico salvadoreño, también deben de reconocerse estos datos para las personas jurídicas. Sabemos que hay diferencias en cuanto a los atributos de la personalidad que se aplican de manera distinta para unos y otros, pero deben de buscarse también en cierta medida. Un ejemplo sería un derecho adquirido del nombre de una persona jurídica que es protegible entonces con temas de datos personales. Y en El Salvador, pues existen diferentes normativas dispersas que regulan esto, pero no logramos ver un desarrollo como la Sala de lo Constitucional ha expresado que debe de existir. En El Salvador carecemos a la fecha de una ley de protección de datos personales. E incluso es algo que aunque han habido intentos en el país de promulgarse una ley de protección de datos personales, vemos de que ya sería necesario incorporar nuevos elementos específicos con todo lo que hemos ido aprendiendo sobre la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué podemos hacer con lo que ya tenemos? Porque hay que aprovecharlo. El Salvador ha adoptado compromisos internacionales en la materia que se alinean entonces con estos parámetros constitucionales. Un ejemplo de ello pueden ser estas recomendaciones generales para el tratamiento de datos de inteligencia artificial por la Red Iberoamericana de Protección de Datos, que fue aprobado entonces en junio del 2019. No es vinculante para El Salvador, pero sí es un compromiso que El Salvador ya tiene entonces también de promoverlo. Y quiero dejarles con esto para finalizar 5 grandes consejos que pueden ser aplicables tanto para aquellos que quieran ser desarrolladores o proveedores de sistemas de inteligencia artificial generativa, como también para los que queremos ser usuarios, ya sea a un nivel corporativo o personal, sobre esto. De manera que prefiramos aquellos sistemas que tienen un análisis de impacto de privacidad, verificar que tengan sus políticas de protección de datos, que tengan unas normas de buen gobierno corporativo, como lo que les mencionaba Paola. La gobernanza es importante y que hayan incluso sistemas de manejo de riesgo y de controles internos. Segundo, que pueda existir entonces también la lógica de la privacidad, la ética y la seguridad desde el diseño del sistema de inteligencia artificial. No es algo que tiene que venir después para ver cómo lo arreglamos, sino que el sistema tiene que nacer con esta lógica de protección. Tercero, los sistemas tienen que asegurar la calidad de los datos. Aquí les dejo algunos ejemplos como llevar registro de la procedencia de los datos, realizar auditorías de los datasets para verificar también su integralidad, otorgar incluso puntajes a estos datasets para poder determinar su correcto uso, actualizarlos regularmente y advertir también a los usuarios sobre el uso de los datos de una manera clara, sencilla, expresa. Cuarto, las reglas para la anonimización o anomización que deben de estar siempre. Un ejemplo de ello es codificar. No poner nombres, no poner los DUIs, no poner los NIDs, basarse únicamente con códigos para resguardar así el flujo de los datos que podamos tener en las empresas o a nivel personal. Y quinto, el buscar siempre que haya un derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, de manera que tengamos una posibilidad real de poder requerir la revisión de un ser humano real de las decisiones que se han generado por sistemas de inteligencia artificial. De manera entonces que conociendo todo esto en El Salvador, para poder aprovechar realmente
Por ejemplo, la normativa que ya tenemos que otorga beneficios fiscales para desarrollar sistemas de inteligencia artificial y que ustedes también como usuarios utilicen la inteligencia artificial generativa para no quedarse atrás, conociendo entonces la relevancia de los datos, son ustedes quienes deciden si quieren quedarse atrás, siendo afectados precisamente por la misma inteligencia artificial, o si por el contrario, ustedes están en total disposición de aprovecharla. La invitación es realmente para que ustedes abracen estas nuevas tecnologías, pero que lo hagan con conciencia para tomar las medidas necesarias de protección y aprovechar así al máximo los beneficios que ésta nos puede representar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Joaquín. Bueno, en nombre de CIPE y de FUSADES queremos agradecer a cada una de las personas que se tomaron esta hora y cuarto de su mañana para acompañarnos y poder entender un tema tan importante, porque lo que nos interesa es que la gente se informe para que nadie se quede atrás. Así que les pedimos pues que nos sigan en nuestras redes de CIPE y de FUSADES para que puedan entonces acompañarnos al siguiente webinar que va a ser dentro de un par de semanas y que va a ser un honor para nosotros que puedan volver a estar con nosotros. Así que en nombre de todos, Paola, Joaquín, un fuerte aplauso y un gran abrazo y todo lo mejor para cada uno de los que nos acompañaron. Hasta la próxima.